Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso, cada vez más cerca de los 10,000 suscriptores, así que no olviden darle al botón de suscribir, dejar un like y un comentario si les están gustando las historias. Si quieren compartir su historia, pueden seguirnos en Instagram o mandarlas al correo que están abajo y en la caja de información. Dicho esto, ahora sí, vayamos con la historia de hoy. Un demonio en mi casa. Historia enviada por Brandon Velázquez desde El Paso, Texas. La primera vez que me pasó algo paranormal fue cuando tenía 6 o 7 años. Yo era un niño muy miedoso y muy inseguro respecto a todo. Todo me daba miedo, como quien dice un niño chillón. Yo nunca antes había tenido un acercamiento con algo paranormal. Tanto que cuando hablaban de cosas así, yo lloraba. A mí no me gustaba que hablaran de esas cosas porque yo tenía mucho miedo. Por lo mismo que era demasiado miedoso, yo tenía la costumbre de despertar en las madrugadas y voltear a la cama de mis papás para ver si todavía seguían ahí dormidos. Cuando veía que seguían ahí, pues me volvía a dormir. Una madrugada yo desperté y volteé a ver la cama como de costumbre, a ver si ahí seguían mis papás. Y me llevé la sorpresa que estaba un niño como de 4 o 5 años jugando con la cara de mi mamá. Era un niño pequeño de un traje blanco y tenía un resplandor. Tenía una capucha puesta, yo no le podía ver la cara. Yo grité y sentí demasiado miedo y le empecé a gritar a mi mamá para que despertara. Me tallé los ojos para ver si era una pesadilla, si era parte del sueño o si todavía seguía dormido, pero seguía viendo al niño ahí parado enseguida de mi mamá. Cuando ella despierta, el niño corrió hacia el pasillo, hacia mi cuarto, y de la puerta del cuarto, el niño me volteó a ver por encima del hombro y vi cómo los ojos le brillaron de un color rojo brillante, y a mí me dio más miedo aún. Mi mamá se levantó exaltada preguntando qué pasaba, y yo lo único que podía decir era un niño, un niño. Ella me seguía preguntando qué pasaba y yo le decía que un niño estaba parado enseguida de ella. Entonces mi mamá me agarró y me abrazó y me llevó a dormir a la cama con ellos. Yo temblaba y no me podía sacar de la cabeza la imagen del niño jugando con la cara de mi mamá. Yo les conté cómo había pasado todo. Muchos no me creían por ser un niño. Decían que a lo mejor no era cierto o que había sido un sueño o mi imaginación. Era lo que la gente decía. Después de eso, pasó como 1 o 2 años y a mi papá le tocó ver de frente al niño. Mi papá estaba acostado con mi mamá en la cama. Era temprano, todavía había sol. Y dice mi papá que de repente llegó el niño y se paró enfrente de él. Yo esa vez no estaba en la casa, estaba en casa de mi hermana. Dice mi papá que se quedó en shock cuando lo vio y recordó lo que yo le había dicho, lo que me había pasado esa noche. Después de eso ya me creyeron que había un niño en la casa. A la fecha de hoy, yo sigo yendo a la casa allá en Juárez porque todavía conservamos esa casa y todavía veo a ese niño. No sé si se me hizo costumbre, pero cada vez que voy a la casa veo al niño, ya sea en siluetas o el bulto en sí. Pero lo que se me hace más raro a mí de todo esto es que nunca le he visto la cara, más que los ojos que le brillaban de color rojo. Mi papá sí le vio la cara. Dice que es un niño muy bonito, que tiene la cara como de porcelana. Pero yo no lo veía así. Yo solo veía el resplandor blanco, pero nunca veía su cara más que los puros ojos. Después de eso, cuando tenía como 15 o 16 años, yo tenía un hermano. Mis papás lo criaron desde que tenía 7 meses. Entonces siempre lo vi como mi hermano mayor, porque a pesar de que en mi familia solo fuimos mis 2 hermanas y yo siempre quise tener un hermano como todos los niños. Él era 8 años mayor que yo. Cuando él tenía 23 años,
Él se suicidó, colgándose en la casa de su mamá. Cuando a mí me avisaron que él se había suicidado, yo no lo podía creer. Yo estaba en la plena edad de la rebeldía, se puede decir. Yo tenía 15 años en ese entonces y yo lo tomaba a él como el ejemplo para todo. Cuando lo estaban velando en la casa, yo fui a verlo, pero no lo quería ver en la caja porque yo no podía asimilar que se había ido, que ya no estaba con nosotros. Cuando llegué fue como si una fuerza me jalara hacia la caja. Yo no saludé a nadie, solo caminé derecho a la caja y lo vi. Le pregunté qué lo había orillado a hacer eso. Yo le veía la cara, las manos. Es como si fuera una persona totalmente diferente a la que yo conocía. Pasó el tiempo, yo iba a la preparatoria en ese entonces. Iba al Bachilleres 9, enseguida de la UT en Ciudad Juárez. Yo todas las noches lloraba y le preguntaba, agarraba su foto preguntándole por qué había tomado esa decisión, si aún era joven y le faltaba mucho por vivir. Yo lloraba y lloraba todas las noches. Para ese entonces yo dormía en mi cuarto solo, y todas las noches que terminaba de hablar con él, sentía en las noches que alguien iba, se sentaba en la orilla de la cama, todas las noches durante 3 meses seguidos. Yo quería pensar que era él el que iba y se sentaba todas las madrugadas en la orilla de mi cama, porque yo sentía que alguien ponía su peso en la cama. Las primeras noches sí me asustaba. Despertaba y obviamente no había nadie en la cama conmigo en el cuarto. Yo sentía que cuando pasaba todo eso de que terminaba de hablar con él, sentía que alguien se subía en mí, se me subía el muerto. Me pasaba noche tras noche. Pasó un año de la muerte de mi hermano y eso de que se me subía el muerto ya tenía como 8 o 9 meses. A lo mejor era él que trataba de decirme que lo dejara descansar, que lo dejara ir, pero yo seguía aferrado a su recuerdo y a esa foto. Una mañana, cuando yo estaba harto de sentir que se me subía alguien, de no poder moverme en las noches un buen rato, fue un sábado cuando ya había amanecido. Ya había sol, eran como las 7 de la mañana. Esa noche había pasado lo mismo. No me había dejado dormir. Sentía esa energía que me abrazaba y no me dejaba dormir. Esa mañana fue cuando yo me desperté porque sentía que me hormigueaban las piernas. Yo siempre sentía cuando se me quería subir porque sentía eso en las piernas y empezaban a sentirse pesadas. Entonces, esa mañana yo lo que hice fue que me quise levantar y ese algo, esa persona o ese demonio, yo pienso que era eso porque cuando yo lo quise ganar, que me quise enderezar, quedé como encorvado. Entonces con todas mis fuerzas traté de quitármelo de encima y lo pude lograr. Y cuando puse los 2 pies en el piso se me nubló la vista, como si no hubiera luz, como si fuera de noche. Lo que hice, así con la vista nublada, me recosté y en cuanto me recosté alguien se subió en mí y me empezó a bufar en la cara. Yo sentía el aliento de esa cosa que estaba sobre mí y yo llorando y rezando, tratando de quitarlo de encima. Como pude lo hice y llorando salí corriendo al cuarto de mis papás diciéndoles que algo estaba en ese cuarto y que yo ya no quería estar ahí. Mi mamá me miró extrañada, mi papá también. Me preguntaron que qué tenía, que qué había pasado, por qué lloraba de esa manera, porque yo lloraba desesperadamente por lo que había sentido y escuchado, y por esa cosa que yo sentí que me bufaba en la cara. Fue algo muy traumático para mí a esa edad. Duré meses sin dormir en ese cuarto. Yo volví a dormir en el cuarto con mis papás, en el sillón donde miré al niño, porque yo no quería volver a entrar a ese cuarto, porque siempre que yo entraba, siempre sentía algo extraño ahí.
Las veces que me quedaba ahí, que me visitaban mis sobrinos y nos quedábamos jugando videojuegos o algo, todas las noches me pasaba eso. Al final nos mudamos de ahí. Nos mudamos a Estados Unidos, mis papás y yo. Al día de hoy que vamos a la casa, sigo sin poder dormir en ese cuarto. Han echado agua bendita, hasta llevaron a un padre, pero nada. Yo siento que algo hay ahí, y lo raro es que solo yo siento esa presencia o energía que hay ahí. Espero les guste mi historia. Hermanos, ¿qué les pareció la historia del día de hoy? A mí en lo personal, todo lo que tenga que ver con apariciones de niños me da miedo. Sobre todo sentir esa parálisis o subida del muerto, donde sabes perfectamente que es algo malo lo que está ahí porque sabes que no estás soñando ni dormido. Cuéntenme ustedes si les ha pasado algo parecido y gracias a Brandon por compartir una historia tan íntima. Hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.